La encuesta, ¿crees que los delanteros mexicanos tienen pocas oportunidades en la Liga MX? El 36% dice que no. El 60%, y está variando, dice que sí. ¿Crees que los delanteros mexicanos tienen pocas oportunidades en la Liga MX? Bienvenidos a esta que es la mesa, sí. Esta es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Saguiño, el Guama, señor Huerta y el rey Juan Carlos. David Faitelson se encuentra precisamente en Los Ángeles, California, y nos acompaña como siempre. Señor Faitelson, bienvenido y buenas noches. ¿Qué le parecen las declaraciones que emitió Jared Borghetti, que en unos años se van a extinguir los delanteros mexicanos? Bueno, normal, me parece muy lógico lo que dice Jared Borghetti. Estoy totalmente con lo que él dice. Yo no sé si alguien piensa, si algunos directivos que supongo que planean, supongo que piensan, supongo que tienen algo acá arriba, creen que el futbolista mexicano se va a dar por generación espontánea o se va a dar por la divina gracia de Dios, o de dónde va a surgir el futbolista mexicano. Está claro que si hay apenas 2, quizá 3 equipos que realmente trabajan con jugadores mexicanos, y los puedo nombrar: Chivas, Pachuca, quizá Pumas, y los demás, Álvaro, nada. Es más, abusan de la regla 10-8. Hemos tenido el caso de equipos que tienen 20, 18, 16, 14 jugadores extranjeros. Nadie tiene nada contra los extranjeros, pero si no juegan los mexicanos, pues la selección no va a tener de dónde surtirse. Perfecto. Tan sencillo y vamos a revisar los siguientes datos, la siguiente gráfica que nuestra producción elaboró, un comparativo. Los delanteros en este clausura 2017, y vean nada más, los formados en México, 36. No formados en México, 63. Esto es puros delanteros, ¿eh? Esto es puros delanteros. El segundo par, o el otro par de barritas de las gráficas que hubiese del lado derecho, son los menores de 25 años, Juan Carlos, 20 y 14. Sí, mira, Valo, yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Nada más, perdón, Juan Carlos. Formados en México, goles de los delanteros, formados en México, 8. No formados en México, Juan Carlos, 22. Sí, yo te voy a hablar de mi experiencia. Me tocó pasar por el Club América, entrené a la Sub-17, estaba yo al mando de, bueno, más bien mi jefe era Manolo Lapuente, era Aguado, estaba Almaguer. Me tocó trabajar gente muy seria, pero yo me encontraba de repente con chavos que después de la lluvia no tenían una regadera, después de entrenar no tenían un sándwich, no tenían una naranja, una manzana, tenían que viajar 3 horas en una pecera. Viajábamos a las 6 de la mañana, por ejemplo, para ir a jugar a Morelia. El camión salía a las 6 de la mañana, entonces nos citábamos a las 5 de la mañana. Entonces yo les decía, oye, que se queden a dormir en la casa club, los chavos que vienen desde... No, es para el primer equipo. No, pero nadie duerme. O sea, el primer equipo... ¿En América pasaba eso? Sí, en América. No, pero David, pero David, no nos colguemos del América, David. Ayudemos a los niños, ayudemos a los chavos. Olvídate de lo del América, David. Vamos a sacarle raja. Olvídate del América, David. O sea, no. A ver, Juan Carlos, David. No se trata de eso, Juan Carlos. Es que el fútbol mexicano presume de una estructura y una infraestructura, presumimos de campos de entrenamiento. Los jugadores, si tú haces un porcentaje de lo que ganan los futbolistas, ganan bien los futbolistas. Es decir, la industria del fútbol mexicano es una industria floreciente, importante, que tiene un peso específico, la mejor liga del continente. ¿Y tú me estás diciendo que la estructura del América en fuerzas básicas está en ruinas? Eso estoy escuchando. No. El América, uno de los equipos, O que había un trato uno de los barcos no insignia preferencial, del fútbol mexicano. o un trato injusto. Por eso, bueno. digo, y además te admiro mucho en lo que haces, por eso eres tan bueno en lo que haces. Pero Hace 10 años yo estuve en el América, yo no sé si hoy en el América se maneja igual. Lo que sí te digo es que yo no voy a permitir. No, alguna vez me tocó hablar con Rodrigo Lara y me decía, Sague era de los que te ayudaba, ¿no? Y aquí está Luis. Yo no puedo tolerar a todo aquel club que al chavo no le permita salir adelante. Ya el mundo les robó, ya los padres se divorciaron, ya no tienen de comer y todavía le dicen, rómpete la M por tu escudo. No, por eso es el tema del mexicano. El mexicano llega
y trata de sobresalir a partir de él mismo. Ningún club te da, o a lo mejor Pachuca, a lo mejor hoy América, pero hace 10 años no sucedía eso. Eso es lo que tenemos que investigar. Al chavo que entrena en canchas que hay hoyos, que no tiene para bañarse, que no tiene para comer, eso es lo que tenemos que investigar. Pero a ver, Luis Roberto Alves Aguiño, ¿cuál fue tu experiencia? Tú tenías una experiencia distinta. Llegaste, siendo mexicano, de padres extranjeros, pero te afianzaste en el fútbol mexicano. ¿Había preferencia sobre el extranjero? ¿Sigue habiendo preferencia? ¿O ya en tus tiempos se manifestaba que siempre iba a haber una preferencia por el extranjero? No, para nada. En mi época no había una preferencia sobre el extranjero. La base del equipo estaba compuesta por jugadores mexicanos y aparte la gran mayoría de esos jugadores que habían salido de las fuerzas básicas del Club América. Lo que dice Club América, claro. Lo que dice Juan Carlos de que yo en mi etapa ya consolidado trataba de ayudar a esa nueva generación de jugadores como fueron Cuauhtémoc Blanco, Isaac, Larita, Villa, a mí me ayudó Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Domínguez, que era de ahí también, ¿qué más? Vinicio Bravo, Trejo, en fin, varios me ayudaron, pero la preferencia no. Y tanto es así que me quedó bien claro que qué mandaban a los mexicanos en la América en aquella época, y creo que en general el fútbol mexicano, que había llegado un extranjero con un gran cartel que venía del fútbol italiano, Julio César Uribe, era la figura, la estrella, y por no querer acoplarse a la ideología de la América, a entender lo que se jugaba, pues el grupo lo expulsó prácticamente del plantel, encabezados por Tena, que era el capitán, y Julio César no jugó en el América. Entonces, no veo por qué. Y hoy en día, ni jugó muy pocos partidos. Después se tuvo que salir, o sea, salió literalmente por la puerta de atrás porque lo corrieron del grupo. Entonces, sí, predominaban los mexicanos. Hoy en día, lo que dice Jared, yo coincido plenamente. Sí, le están cerrando las puertas al delantero mexicano. Es una realidad. Aquí está el señor Rafael Puente y también está Héctor Huerta. Y hemos escuchado ya a Saguiño, a Juan Carlos y a David. Señor Huerta, ¿por qué tendría que haber una obligación de los clubes de formar mexicanos, de comprar mexicanos, de generar mexicanos? ¿Qué los obliga a este tipo de empresarios a invertir su dinero en lo que quieran en este caso? Malo, el país que tenemos, hay que ayudar al chavo. O sea, ¿qué los obliga, señor Huerta? No, yo creo que tiene que nacer esto de las fuerzas básicas, tiene que nacer por convicción, no por obligación. O sea, tú tienes que estar convencido de lo que es. Ahora, hay que luchar en un entorno que hay que saber la estructura política actual, la estructura social actual, pero también hay que ir al pasado para saber cómo es México desde tiempos inmemoriales. Decía el pintor tapatío Clemente Orozco que el drama de este país es que no hemos terminado de vencer a la serpiente. Entonces, eso habla mucho de... se han hecho muchos estudios sobre el malinchismo, sobre la preferencia de lo extranjero sobre lo mexicano, a pesar de que la Constitución dice que en igualdad de condiciones se prefiere al mexicano. Pero la verdad es que no se respeta esto, ¿no? Porque... La misma Constitución que dice que todo naturalizado es mexicano también, ¿no? Y que en la Liga no lo es. Entonces, estas barbaridades de la Liga, de lo de Rafael Vaca, que habiendo nacido en México tiene que jugar como peleando el puesto contra los extranjeros. El caso de Nicoletti, que nació en Cuernavaca, y lo mismo, ¿no? Pero la regla 18 no especifica de extranjeros y... No, habla de registros, pero pero en el daño colateral afecta a gente que nació en México y no puede jugar como mexicano. No está en igualdad de condiciones. Fíjate una cosa muy curiosa, cuando nació el fútbol profesional en México del 43 al 75, tú te imaginarás que en ese periodo había más campeones de goleo mexicanos que extranjeros. Cualquiera podría pensar eso, ¿no? 17 mexicanos y 19 extranjeros. Del 43 al 75. Y luego después viene el otro dato, del 76, fíjate, del 76 al 2001, en 31 torneos. Recuerda, Héctor, quién trajo el fútbol a México, Héctor, Claro, lo trajeron los ingleses, vía las minas. Claro, sí. Correcto. Pero esto no quiere decir que necesariamente porque ellos lo trajeron, luego predominaba el número de mexicanos en la cancha. Pero, a ver, había más, hoy ya no hay más mexicanos. Nada más porque quiero ir con el señor Puente. ¿Qué obliga a estos empresarios? Mira, yo te voy a decir una cosa. El fútbol, así como en el renglón que tocaba David, que de infraestructura se ha crecido muchísimo, etcétera, 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 yo creo que se ha venido deformando en muchos aspectos. En el renglón de formación, y voy a hablar un poco de mi etapa.
que por supuesto a ninguno de ustedes le tocó. Entrenabas, primero era difícil tutear a los del primer equipo. Regularmente el jugador que jugaba en reserva le hablaba de usted. No, en la época también, Rafael. Las canchas eran, créeme, bueno, de tierra, para acabar pronto. A mí me tocó Joaquín Amaro, campo militar, cancha de tierra, entrenar. Olvídate de utilería, de ropa, de guantes, de portero. Cero. No había. Nada. Ahí te la rifabas con lo que llevabas. Incluso tenías que llevarte tu ropa a tu casa, te la lavaban y al día siguiente ibas de nueva cuenta con la ropa lo más limpia posible, ¿no? Los viajes no existían para nada en aviones, claro. Todo se hacía por tierra, en autobús, con una serie de dificultades con tren en el mejor de los casos, ¿no? La cantidad de extranjeros era menor por decreto. Por decreto presidencial, constitucional. La situación favorecía, evidentemente, era el fútbol mexicano al jugador mexicano. No existían las fuerzas básicas. Todo el temita de fuerzas básicas, que bien encausado, por supuesto que te debe de arrojar enormes beneficios a una institución. Pero si dentro de lo que es el trabajo de fuerzas básicas tienes a una serie de exjugadores, algunos de ellos exjugadores, resentidos con el club porque dejaron de cobrar lo que ganaban como jugadores, que eran a lo mejor figuras, y ganando en proporción mucho menos dinero, y empezaban los inconvenientes de discriminar que si llegaba fulanito y que si aparentemente era blanquito o que venía de buena familia o lo llevaba el chofer, en lugar de ver las condiciones del jugador. Entonces todo ha venido cambiando, y quien trabaja adecuadamente recoge los frutos. Y en su momento, América, lo trabajó muy bien, con la camada de Sague y todo lo que era la fortaleza de jugadores mexicanos, apuntalado con algunos extranjeros. Permíteme nada más esto, el tema que hablabas de la cantidad de goleadores que había, pues natural. Si tú tenías poco para contratar en espacios para extranjeros, traías un goleador, lógicamente. No ibas a traer un lateral izquierdo, no ibas a traer un volante mixto. Ahora sí lo traen. Eso lo cumplía el jugador mexicano. No ibas a traer porteros. Dos extranjeros. Pero es otro rollo. Se daba de una manera. Mira, a mí me tocó ver. El resultado de todo, Juan Carlos, es de acuerdo al trabajo, cómo se ejecuta. Rafa, me tocó ver llegar a probarse a Diego Reyes. Me tocó tener a Jiménez. ¿Y dónde están? En Europa. Sí, pero no era el trabajo. O sea, honestamente no era el trabajo. O sea, no había un trabajo en fuerzas básicas. Sí habían. Ojalá les pudiéramos ver la cara a todos los que trabajan en fuerzas básicas y se pudieran presentar en los programas y te vinieran y te dijeran, porque realmente hay gente apasionada del fútbol y que trabaje y que ayuda al chavo. Que son los menos, que son los Juan menos, Carlos, lamentablemente. A ti te tocó una etapa tal vez muy mala, Juan Carlos, porque después de ese lapso, Alfredo Tena, cuando asumió las fuerzas básicas de América, América fue 4 veces campeón de la sub-20. Alfredo cuando Pero no era campeón en la mayor. Alfredo cuando llegó. ¿Cómo en la mayor? Porque cuando llega Peláez dice, a mí no me importa que hayan sido campeones en fuerzas inferiores, juveniles. Sí. Lo que quiero es ser campeón del equipo mayor. Pero ahora te pregunto, ¿cuál es la identidad de la América hoy en día? ¿Tiene identidad de la América? Pues yo sí le veo una identidad ganadora. No la tiene. ¿Identidad ganadora? Tiene la identidad. Peláez no ha sido campeón. La ideología de la América. Peláez no ha sido campeón en cada uno de los años al frente. Ese es el problema. Tiene la identidad de la América. Gol, Aguilar. Tiene la identidad de la América. Por favor, Alvarito, no me jodas. Alfredo cuando llega ya estaba Reyes, ya estaba Jiménez, ya estaba George Corral, estaba Tony López, ya los habíamos trabajado. Hay Rangel, Jorge Rangel me parece que se llama. ¿De qué sirve que seas campeón 10 años en fuerzas básicas y en el equipo grande no lo ves? Yo lo que trataba de decir es que la dieta de los chavos Álvaro, cuando íbamos en el camión, sí, David, voy contigo, la hacía el chofer. No les pongan chocolate y naranja porque me ensucian los asientos. O sea, el chofer terminaba por hacer la dieta de los chavos en un viaje de 6 o 7 horas. Eso es algo que no puede pasar. A ver, Juan Carlos, ¿cómo lo permitían? No, yo no lo permitía. Vamos a poner, el empresario pone su dinero. Por eso tú David, tú mencionabas que algo decías más o menos, lo que recuerdo cuando te di la primera palabra, que si el directivo mexicano tuviera un poco de sentido común o que fuera bueno para pensar. Inteligencia. Sentido común. Ok, claro. Y su inteligencia y su sentido común no le dice que la inversión y el manejo del flujo de efectivo
¿Es más conveniente en traer extranjeros que en desarrollar toda una infraestructura de fuerzas básicas? Mira, yo estoy de acuerdo, Álvaro. Fíjate que los tiempos han cambiado también. Ha cambiado la industria, ha cambiado el negocio. Hoy hay otra visión. Ha cambiado también el mundo. Hoy el mundo es más global. Hoy estamos apostando, creo yo, por un mundo sin fronteras y espero que sin muros. Aunque algunos piensen lo contrario. Yo creo que el fútbol mexicano también ha tratado de cambiar dentro de esa globalización. David, pero las fuerzas básicas, dijo algo fundamental. No, en cualquier Sague dijo parte del algo mundo. fundamental, la identidad. Claro. La identidad. Hoy los equipos de fútbol no piensan en su identidad, no trabajan en su identidad. Las fuerzas básicas te dan eso: identidad, presencia, espíritu en la cancha. Chicos que desde los 8, 9, 10 años sienten la camiseta. ¿El Real y se Madrid baten por la necesita camiseta. de eso? Hoy bueno, lo tiene también. Sí, cuida lo sus tiene. fuerzas básicas. No es supongo como que la las Masía, cuida. ¿verdad? Ahora, que ellos sí tienen una identidad. La comparación. Ahora, Álvaro, Y el Madrid te tiene su brincaste, propia identidad Tu comparación también. ha sido, tu salto ha sido muy grande, muy Y te ofrezco extenso, una disculpa ¿no? por ello. Estamos hablando ¿no? del fútbol Tienes mexicano. razón. Estamos hablando del fútbol mexicano y el fútbol mexicano tiene que tener su identidad, la tienen que tener los equipos de fútbol. Por eso Yo estoy fue el de acuerdo comentario, por eso, Sague. Álvaro, por Hoy lo en que América dices. no tiene identidad, no la tiene. Muchos ha perdido otros equipos, identidad. claro. ¿Dónde está la escuela del Club América? Pero la identidad no son los títulos en el América. Porque si yo reviso el palmarés de Ricardo Peláez Aguiño, ese tipo merece cada año ser ejecutivo del año, ¿eh? O sea, si yo veo Ricardo Peláez, exageres, va a no pasar exageres. como uno de los directivos históricos del América, ¿o no? Por todo lo que ha conseguido, ¿o no? Pero yo creo que es tocar un tema muy diferente, ¿no? Aquí me parece que se tiene que centrar en lo que la famosa regla esta viene a afectar el proceso y el desarrollo del jugador, del joven jugador mexicano. Sí. En general, no solamente Y de la que te voy a América. decir, Yo no niego que eso y suceda, claro. es muy Es desagradable obligación del meterse en empresario el meterle terreno dinero para comparativo, pero me vuelvo a remontar a la época que me tocó jugar. Enormes jugadores, sin ese proceso de fuerzas básicas, Esas dificultades que dices. pero compitiendo en primera división. ¿Sabes qué? Jugadores como Chucho del Muro, el Halcón Peña, el Tigre Sepúlveda, Campeón Hernández. el campeón Hernández, Onofre. laterales como Pichojos Pérez, como Trujillo, como el Gallo Jáuregui, jugadores como Onofre, por favor, Es tan terrible. jugadores de enorme calidad. Señor Huerta. Y Yo no nada más te tenían digo, ese proceso. el futuro Lo han del roto fútbol con mexicano, eso, con las famosas reglas de los extranjeros. El futuro del fútbol mundial, en cualquier parte del mundo, son las fuerzas básicas. Yo no lo veo en Inglaterra. ¿No? ¿No lo ves? En Inglaterra no lo veo. ¿Y qué tanto ha En ganado España. Inglaterra? Ok. ¿Qué tanto ha ganado Inglaterra? En la selección. La A selección nivel de no le importa selección. la Premier, ¿eh? La Premier no tiene nada que ver con la selección. Bueno, Por entonces, eso, pero, los ¿cómo dueños empezaste la extranjeros- discusión? ¿Las declaraciones de qué? De Jared Jared Borghetti, Borghetti, un histórico que se de la iban a selección. extinguir. Un Sí, histórico. Entonces pronto. sí, que se van a extinguir. No estás dando mezcla por todas partes, eso Álvaro. puede pasar. No. Saguiño. El futuro de cualquier fútbol Ok. del mundo, De cualquier selección. país, de cualquier selección, se basa ok. en las fuerzas básicas, en los jugadores que ¿Las tengan. selecciones importan a las ligas? Bueno, ve los últimos campeones del mundo, ve qué pasó con Alemania, Ok, ¿y ve sabes lo que por qué pasó pasa? con Alemania. ¿Sabes por qué Cuando pasa? Alemania, ¿por qué no Porque ganaba? Adidas ¿Por qué? va con Bundesliga y le dice, sí. toma $60 millones al año, ¿Y qué? prodúceme jugadores alemanes. ¿y qué? Es negocio. ¿Y La qué hizo Bundesliga Italia? no lo iba a hacer, Espérame, pero la ¿qué? Bundesliga No iba a ser. Adidas va y le dice, prodúceme. ¿Italia la Premier qué no le hizo? importa a la selección inglesa. ¿Italia qué hizo en determinado Después del momento? 66. Ajá. ¿Cuándo- 3 extranjeros cuándo- por liga. cuándo Claro. desaparecieron los Sí. talentos italianos? Álvaro, Claro, todo es después del equilibrio. fracaso del Todo Claro. es ¿Sabes que ya equilibrio. no se podía contratar? ¿Por qué? Todo Y en la Ellos vida sí es tuvieron un equilibrio. interés. Equilibrio, Ellos sí tuvieron finalmente. Los alemanes no tuvieron Tienes interés que de tener ser el campeón jugadores del mundo, extranjeros. Álvaro. Estás hablando babosadas. No estoy hablando babosadas. Perdón, con todo respeto. Saguiño, yo traigo documentos y traigo argumentos. Alemania no estaba preocupado. Si Adidas le ofrece Alemania dinero. no pintaba en el panorama Ajá. y apostó por los jóvenes y Ok. mira dónde llegó en el ¿Por qué Mundial de apostó? Brasil. Porque hay una no pasaba relación de nada. inversión económica. Esa es otra cosa. No, Nadie no está es otra peleado cosa. con el negocio. Bueno, pero la equilibrio, tú me esencia es la estás esencia, diciendo la que en equilibrio, el identidad. Álvaro, panorama equilibrio. mundial Puesto. a las fuerzas básicas le importa a todo el mundo. A Inglaterra no. A ver, ¿les parece? Inglaterra va a África, va a Se Francia. habla. Y a la selección inglesa, señor Huerta, ¿Les parece que no le aterricemos? importa. La Premier no le importa a la selección Pero inglesa. parece que Saguiño está diciendo aterricemos- lo contrario, que sí importa, por supuesto. Que a los ingleses estás en lo correcto. En lo que corresponde a la Liga Premier, les ha importado tres cosas.
¿No les importa? Quieren una liga de alto nivel sí. y a nivel representativo de selección que han hecho. Y a la Bundesliga le importa porque hay una relación de negocio. Bundesliga, Adidas por los eso obliga. frenó. Bueno, no sé a qué lleva esta discusión. Yo creo que en México se tendría que trabajar en la producción del jugador local. Ok. En pro de la selección. Complementado con escasos. Tengo que ir a una pausa, señor Huerta. Discúlpeme, le ofrezco disculpas. Voy a una pausa. Vamos 20 minutos. Vamos a regresar a continuación, porque el tema sigue dando. Señor Huerta, es tan terrible que los delanteros mexicanos no queden constantemente como campeones de goleo en la Liga MX. Yo no digo que es terrible, lo terrible es que los lugares para ellos están escaseando y por lo tanto la posibilidad de que surjan mayores goleadores en el fútbol mexicano es muy precaria, ¿no? En este momento las plazas de extranjeros son muchísimas, por lo tanto las posibilidades para que un chavo se anime a alguien a darle la oportunidad, no digo en Chivas es obligación meter mexicanos, en los demás equipos para que tú te la juegues con un centro delantero mexicano, cuando te trajo la menos con el técnico, ¿no? 5 adelante que tienes opciones de ellos, antes que tú no te la juegas porque te van a decir, estás loco, si te trajimos 5 extranjeros, ¿para qué metes este chavo mexicano? Falla su primera oportunidad de gol y lo echan. Claro. Yo te digo una cosa, estaba analizando ahorita las décadas dominantes en el fútbol mexicano, que es muy importante verlas. La década de los 60, que dominó Chivas con 6 títulos, esa década era 11 mexicanos. Es un caso atípico, ¿no? La década de los 70, dominada por Cruz Azul, sí, lo sé. Ahorita estamos viendo otra época a la que voy a parar ahorita. La década de los 70, Cruz Azul, 5 títulos, con una base de mexicanos importantísima, si se acuerdan. Sí. O sea, Victorino, Calimán Guzmán, en fin, podemos sacar 7 mexicanos. Bustos, en una época en la que tampoco se fue campeón del mundo, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Nada más, una época en la que no se fue campeón del mundo, ¿no? Corresponde a otro nivel. Ahí corresponde a otro nivel. Por eso, la pieza, más rapidito, la pieza esa, fue de 86 y sí existían solamente 3 extranjeros. La pieza malísima esa, la verdad, con todo respeto. Tampoco se quedó. Pero fue el mejor mundial. Mira, no sé quién hizo la pieza malísima. ¿Por qué no hicieron de Sudamérica? ¿Por qué no hicieron de Brasil, de Argentina? Una pieza de quiénes son los delanteros de los equipos sudamericanos. Porque los modelos de negocio son diferentes. Negocio, ya te dijiste. Entonces tú eres como los directivos mexicanos. Tú antepones lo deportivo, o sea, en el negocio. O sea, tú nada más piensas en el negocio. Okay. Por lo que has hablado, nada más en el negocio. Yo te voy a preguntar. ¿Y lo deportivo dónde queda? Ya que a mí me has descalificado con babosadas, ¿Y lo deportivo cómo queda? En el deportivo, estamos de acuerdo que si usted ya puso al terreno de las babosadas, nos llevamos, nos aguantamos, ¿En lo deportivo? Nos vamos a llevar, nos vamos a aguantar, ¿verdad? Ok, perfecto. Problema. El modelo de negocios allá, ¿cómo son los clubes? ¿Empresas privadas o clubes sociales? Algunos... Hay de todo, la mayoría son clubes sociales. ¿Cuál es el negocio de Argentina y Brasil? ¿Vender o comprar? Vender, ok. Producir jugadores. Ese es el negocio. Fábricas de fútbol. Estuve la oportunidad, Saguiño, de estar en la tierra de tus padres. Y durante la cobertura de los 100 días antes de Juegos Olímpicos, para todo lo que hicimos acá, hay 4 o 5 partidos a la semana. Yo pregunté por qué hay tantos partidos en Brasil por cada equipo. Porque necesitamos producir jugadores. Y es un país de 200 millones de personas. Produce tantos jugadores Brasil, que hay un equipo, y está documentado. Porque, aunque venga el señor Saguiño a decir que yo digo babosadas. ¿No? El Red Bull es un equipo de promotores en Brasil. ¿Cuál es la selección? ¿Cuál es la selección que más ha ganado mundiales? Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque produce. Y da oportunidad a los jugadores. O sea, los pone en la vitrina. Un momentito, Álvaro. Esa es otra cosa. Álvaro. Es que... Álvaro, yo te quiero preguntar una cosa, Álvaro. Perdón que me meta en ese tema rápidamente, nada más. Te pregunto una cosa, Álvaro. Sí. Tú estás enterado, Álvaro. Sí. Estás enterado, si vas a atacar al fútbol brasileño, de la cantidad de jugadores. ¿Estoy atacando yo al fútbol brasileño? No. Usemos mejor las palabras, nada más. Estás hablando de un modelo de negocio. Okay. A Brasil le alcanza para exportar futbolistas a Europa, a China. Y si tú analizas cualquier liga del lugar más recóndito del mundo, hay un brasileño jugando ahí. No mencionó a mi hermano y Saguiño. su propia liga también. Que la última vez que Brasil y le alcanza fue para ser potencia del fútbol, ¿eh? Espérame, bueno. Pero, pregunto yo. David, pero no necesariamente por la calidad. O sea, evidentemente, si nos remontamos a Garrincha, Pelé, etcétera, Romario, me queda claro que Brasil le tiene que tapar la boca a todo el mundo futbolístico. Pero hay un modelo de negocio. Había un jugador uruguayo, Washington Tavares, se llamaba, el que vino a Toluca,
y él platicaba, a los 15 años a mí me debutan. Es parte en Uruguay, a mí me debutan a los 15 años, pero yo vuelvo a jugar en primera división hasta los 18. Era parte del currículum, porque es más fácil venderme si yo ya me debutaron a los 15 años. Sí. Oye, este tipo es un fenómeno. Es parte del modelo de negocio que tienen en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Juan Carlos, el tipo no estaba para estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero me estás diciendo que el fútbol mexicano no es una liga para vender futbolistas. El fútbol mexicano es una liga de consumo también. Sí, tiene un consumo interno importante y vende... Bueno, pero espera un momentito. Podría ser y no podría ser, porque el futbolista mexicano tampoco tiene fama en el mundo. No se ha regido de esa manera. No tiene el futbolista... A ver, el futbolista mexicano no tiene fama en el mundo, no tiene la fama del brasileño, ni la fama del uruguayo, ni la fama del argentino, no la tiene. Hoy los chilenos no han sido campeones del mundo y están de moda. Es que se hace. Hoy, a ver, no me puedes decir que el modelo mexicano es el mismo de hace 30 años. Hoy que tenemos 12 jugadores o sea, hoy dices México, Rafa Márquez. Pero Juan Carlos, no los venden, Juan Carlos. Mira las operaciones de Pulido, la operación de Jürgen Damm, la operación de Pizarro. Esos futbolistas podrían haber ido a Europa. Y no se fueron a Europa, se quedaron para el consumo interno. ¿Tú crees que Sague, Miguel España, Pablo Larios, Raúl Servín, ¿tú crees que pudieron haber jugado en Europa? Pudieron haber jugado en Europa. Ramón Ramírez, Claudio Suárez, pudieron haber jugado en Europa, pero claro, estoy de acuerdo contigo. Y los directivos no lo permitían. Señor Huerta. Correcto. Bueno, entendamos eso entonces. A ver, David, no es un fútbol para producir futbolistas al extranjero. David, entendamos eso. Cada fútbol tiene una seña de identidad, ¿no? Cada fútbol. Argentina. En Sudamérica se preocupan mucho por convertirse en una fábrica de futbolistas. Ellos, su negocio es exportar futbolistas. De ahí se sobrevive en la estructura gracias a la exportación. Por ejemplo, el fútbol europeo es el espectáculo por encima de la productividad. En muchos casos combinan las dos cosas, la Masía, el Real Madrid, combinan las dos cosas. El caso de México, yo les pregunto, correcto, caso de México, ¿cuál es su seña de identidad? ¿Tiene una visión? ¿Fábrica de futbolistas? No. A ver. ¿Somos exportadores? No. Es muy fácil. Somos consumidores. Usted puede meterse pero yo me quedo. ¿Qué consumimos? Con que usted use 2 segundos de su tiempo. Es que es verdad lo que está diciendo Héctor. Usted se mete a la página de la Liga, se va a meter a sus valores corporativos. Vea nada más, la misión de la Liga MX. Ellos dicen, una afición creciente con asistencia promedio superior al 50%, con rating promedio semanal arriba del 8%, con estadios seguros, 100% embutacados, con servicios de primer nivel, con estructuras financieras estables, además de fomentar la competencia leal dentro y fuera de la cancha. Esa es la misión de la Liga. ¿Vio usted que diga ahí desarrollar futbolistas mexicanos? ¿Vio usted que diga ahí invertir en futbolistas mexicanos? La Liga lo tiene muy claro. La Liga no le miente a nadie, Rafa. La Liga dice, Álvaro, yo quiero ser una Liga de espectáculo. Qué contradicción. Sí, pero el espectáculo, uno de los principales negocios del fútbol mexicano. Sí. Correcto. Y perdón, Rafa, rápidamente. Uno de los principales negocios del fútbol mexicano, no me dejen mentir, es la selección mexicana. ¿No se dan cuenta esos tipos que si no trabajan con el futbolista mexicano, la selección mexicana no va a tener de dónde surtirse? ¿De dónde va a tener jugadores mexicanos la selección mexicana? Se van a acabar los de Europa y en México juegan pocos o tienen un papel que no es preponderante en la mayor parte de los equipos. Señor Puente. Se van a acabar los futbolistas mexicanos. Señor Por Puente. eso dijo Osorio el otro día, campeones del mundo, por favor, ¿con qué? ¿Con qué materia prima? No, entiendo, y estoy de acuerdo con David. Yo creo que se tiene que trabajar dándole prioridad en México al jugador mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mexicano tiene... Porque es tu fútbol en México. Te voy a decir. Claro. ¿Y en Inglaterra? Que nos representa. Y a mí que me importa lo que hagan en No, ok. ¿Y es un gran modelo de negocio? A ver, espérame. Yo compro un boleto, a mí es generalmente negocio. lo que Compro una camisa que dice Sague, mira, es un business. Mira, es un negocio diferente. La pasión de por medio. las No, porque a la Premier no le importa. No le ha ganado a nadie. Sí, ahora fue campeón del mundo. Sí, bueno, pero... De todas las ligas... es el único... Espérame, Juan Carlos. Rafa, es el único. No, y estoy de acuerdo. Y antes de que lo que han la hecho ahí Premier es un tema que está totalmente ajeno al fútbol mexicano. Los logros del fútbol mexicano a nivel internacional son mínimos. Todas esas grandes ligas que hay ahora plagadas
por ejemplo, Italia, que tiene cantidad de jugadores extranjeros, España, que tiene cantidad de jugadores extranjeros, Inglaterra, Alemania, todos Rafa, han sido campeones. Pero, por ejemplo, un minuto. Pero, por ejemplo, España fue años. a la mejor generación dorada de España. Ajá. ¿De dónde sale? Ok, del Barcelona. O sea, ¿sale del Real Madrid o del Barcelona? ¿Por qué? Porque trabajó. ¿Cuál es una de las escuelas más importantes del fútbol del mundo? Bueno, entonces. ¿Me puede responder? Entonces no digas babosadas. ¿Cómo explica usted que durante la España campeona del mundo es cuando más españoles había en el extranjero? Claro que sí. Sí, pero ¿y qué tiene? Pero porque producían jugadores, producían jugadores, okay. Álvaro. ¿Es club social? Qué bueno. Es un club Qué bueno, asociados, el por Barcelona. supuesto. Qué bueno. Felicidades. ¿El Barcelona es una empresa privada? No. No, pero ¿El Real ¿y qué Madrid es una tiene? empresa privada? No. Funciona como tal, pero no lo es. ¿Y qué tiene? Lo que digo es, si al directivo no le interesa, ¿cómo lo vamos a obligar? ¿O por qué lo vamos a obligar? Bueno, entonces bronca de los directivos. Pero aquí la realidad es que si no trabajas fuerzas básicas, no vas a tener una buena selección competitiva. No, pero son más responsables que la federación.